Muy buenas a todos, soy Adam Martín. En el tutorial de hoy vamos a continuar con el material de madera que empezamos a ver en la parte anterior. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar qué ocurre con la madera cuando le aplicamos un aceite, un barniz, por ejemplo. Esto que vamos a ver para la madera se puede aplicar también para crear, por ejemplo, materiales mojados, como puede ser un suelo mojado, piedra, arena, etc. Los mismos principios fundamentales se pueden aplicar a ese tipo de materiales. Lo más evidente cuando observamos un material mojado o barnizado, como en este caso la madera, es que es más oscuro. Ahora después vamos a ver con un ejemplo gráfico más o menos por qué ocurre esto físicamente hablando y cómo lo podemos reproducir en 3D. Y otra de las características fundamentales que podemos observar es que generalmente tenemos una reflexión especular más marcada. Lo podéis ver aquí, por ejemplo, en este muñequito. ¿Veis? Aquí tenemos unos especulares más marcados. Eso va a depender mucho del material que esté encima, si es un aceite, si es un agua, etc. Entonces vamos a estudiar primero por qué ocurren este tipo de cambios y luego los vamos a reproducir dentro de 3D Studio. Si nos fijamos en esta imagen de referencia, podéis apreciar claramente algo que todos sabemos, y es que cuando barnizamos una pieza de madera, su color se oscurece. Pero es importante plantearse por qué ocurre esto. Nosotros hemos estado estudiando hasta ahora las propiedades de los materiales y habíamos visto que el color que percibimos en los materiales es lo que denominamos la reflexión difusa. Es importante plantearse qué ocurre con la luz cuando le aplicamos una pequeña película de barniz sobre la madera. ¿Por qué estamos percibiendo menos cantidad de luz? ¿Por qué se está oscureciendo la madera? Eso es lo que vamos a ver ahora con un ejemplo gráfico. Esta pérdida de reflexión difusa en los materiales mojados o en los materiales barnizados la podemos explicar, entre otras cosas, con la reflexión interna total. Hay varios factores que pueden afectar enormemente al aspecto difuso de nuestra textura o de nuestro material, pero nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en este porque este nos va a permitir entenderlo muy bien y además vamos a poder reproducirlo muy fácilmente dentro de nuestro motor de render. Hasta ahora, en todos los tutoriales anteriores sobre materiales, hemos estado estudiando qué ocurre con la luz cuando cambia de medio. La luz, por ejemplo, se está propagando por el aire y de repente cambia de medio, entra en contacto con la madera, por ejemplo, o con la piedra, con cualquier material. Hemos visto que cuando eso ocurre se producen varios fenómenos. La luz puede atravesar el objeto si este objeto es suficientemente transparente. La luz se transmite en parte al objeto y se transforma en otra forma de energía, como por ejemplo el calor. Y también la luz puede reflejarse en la superficie del objeto, dependiendo de sus características. Esa reflexión que se produce en la superficie o dentro del propio objeto es lo que nos permite ver los objetos. Lo que vamos a ver ahora es qué ocurre cuando sobre nuestro material, por ejemplo sobre nuestra madera, colocamos otro material, barnizamos nuestra madera. En esa situación, si el material con el que estamos barnizando nuestra madera tiene unas propiedades de mucha translucidez, eso se va a traducir en que la luz tiene que, primero, entrar en contacto con la superficie de nuestro barniz, de nuestro aceite, y ahí se van a producir una serie de fenómenos que ya hemos estado viendo, como por ejemplo una reflexión especular, pero no se estará produciendo sobre la madera, se estará produciendo sobre el aceite. Tenéis que pensar que estos ejemplos que yo os he pintado aquí son ejemplos a un nivel muy pequeñito. La luz interactúa con la materia a unos niveles muy pequeños, que nosotros no podemos observar con nuestros ojos. Y ni siquiera los podemos sentir con el tacto. Nosotros podemos pasar el dedo por una superficie, pensar que está increíblemente pulida, pero en realidad, si lo pudiéramos observar con un microscopio, veríamos que no está pulida. Esto es importante tenerlo en cuenta. No penséis que para que se produzcan este tipo de fenómenos, la madera tiene que estar completamente destrozada. Puede ser una madera muy pulida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando barnizamos nuestra madera, tienen lugar estos fenómenos en la superficie del barniz. Parte de la luz en la superficie del barniz se refleja de forma especular. Como la superficie del barniz es más lisa o está más pulida que la superficie de nuestra madera, esta es la consecuencia de que observemos un incremento de la parte especular. Pero parte de la luz no se refleja en la superficie, parte de la luz atraviesa el barniz. Cuando ocurre esto habrá
una pequeñísima cantidad de la energía que se perderá en forma de calor, porque este barniz será una capa muy finita, y terminaremos llegando a nuestra madera. La luz llegará a la superficie de nuestra madera, y en la superficie de la madera se volverán a producir los mismos fenómenos. Parte de la luz en la superficie se reflejará y parte de la luz atravesará la madera. Dentro de la madera se producirá la reflexión especular y terminará saliendo hacia afuera. ¿Qué ocurre? Como tenemos una pequeña película sobre nuestra madera, cuando la luz sale hacia afuera, vuelve a cambiar de medio. La luz va viajando por el barniz y tiene que volver a cambiar de medio para viajar por el aire. Luego se produce en muchas ocasiones lo que se conoce como la reflexión interna total. Este ángulo se puede calcular, bastante sencillo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, el índice de refracción del barniz y el índice de refracción del aire. Si el índice de refracción del elemento en el que está viajando la luz es mayor que el índice de refracción al que va a salir la luz, para que me entendáis, se produce este efecto de reflexión interna total. En el caso del agua y el aire creo que son 48 grados y pico, no lo recuerdo exactamente. En ese ángulo, la luz ya no termina saliendo hacia el exterior. En este ángulo crítico, la luz ya rebota internamente. Como consecuencia, esa luz que debería de haber contribuido a que nuestro objeto se vea más brillante, nunca llega a salir al exterior y nunca llegamos a verla. Y esto produce un aspecto más oscuro. Menos cantidad de la luz que está incidiendo sobre este material termina rebotando y en nuestros ojos. Por esta razón, los materiales mojados o los materiales barnizados tienen una apariencia más oscura. Imagino que muchos estaréis pensando que en realidad todo esto no es importante y que lo único que necesitamos saber es que cuando un material poroso está mojado es más oscuro y tiene más componente especular. En realidad yo creo que hacer este pequeño análisis antes de ponerse a crear los materiales es lo más importante, porque nos va a permitir crear los materiales con una serie de conocimientos que en realidad no son tan complicados y que nos va a ahorrar tiempo sobre todo. No vamos a tener que andar probando ciertas maneras, no vamos a tener que andar probando valores y vamos a acertar casi siempre a la primera. Además, cuando empecemos a ver materiales más avanzados que estos que estamos viendo ahora, como por ejemplo puede ser la carrocería de los vehículos, veremos que este tipo de fenómenos sí que tienen una relevancia muy grande en el aspecto de ese material. Y será necesario tenerlos muy en cuenta si queremos obtener resultados realistas. También es importante que comprendáis que este comportamiento que estamos analizando aquí es aplicable a las superficies rugosas o porosas. Por ejemplo, si mojáis un metal, no vais a observar que el metal se oscurezca, porque todo lo que estamos viendo del metal es reflexión especular. Luego no se va a producir esta reflexión interna total en tantos ángulos como ocurre con este tipo de materiales. Vamos a tener también que tenerlo en cuenta, por ejemplo, si le aplicamos un barniz a un metal, pues vamos a tener que tener este tipo de cosas en cuenta porque dependiendo de la distancia que recorra la luz dentro de ese barniz y una serie de cosas, eso va a afectar a cómo se ve nuestro material. De manera que si nos dedicamos 10 o 15 minutos a entender estas cuestiones básicas, eso se va a traducir en que al final vamos a obtener materiales mucho más realistas en mucho menos tiempo. Luego, esto no es una complicación innecesaria, esto es una manera de reducir el trabajo que tenemos que invertir en crear nuestro material. ¿Cómo aplicamos ahora estos conceptos que hemos estudiado a nuestro material? Vamos a abrir nuestro material. Este material es el que teníamos del tutorial anterior. Si aún no lo habéis visto, es importante que primero veáis ese tutorial, ¿de acuerdo? Y tenemos una madera que es una madera natural, no tiene barniz y tiene un aspecto, pues eso, de madera natural. Lo que vamos a hacer primero es intentar reproducir esto que hemos estudiado de forma físicamente correcta y luego vamos a ver si existe una manera de simplificarlo para optimizar el material. Vamos a crear dos materiales, porque tenemos dos elementos, la madera y el barniz que le hemos puesto encima de la madera. Para la madera lo primero que tenemos que hacer es oscurecer nuestra textura. Si ya tenéis una textura que ha sido tomada de una madera barnizada, no tendréis que hacer esto, porque ese albedo ya se corresponderá al del barniz, ¿de acuerdo? Esto lo voy a hacer simplemente si no tengo la textura de mi madera barnizada. Le voy a aplicar un output, por ejemplo. Y con este output voy a oscurecer la madera. Ya os digo, si ya tenéis la textura,
de la madera oscura, no es necesario que hagáis este paso. Entonces aquí vamos a añadir simplemente, pues no sé, un poco de... Vamos a oscurecer un poquito. Y ahora vamos a simular qué ocurre con la luz cuando entra en contacto con el barniz. Para conseguir eso lo que vamos a hacer es que vamos a crear un material independiente, que va a ser el barniz, por ejemplo. Vamos a ponerle en el difuso 0 y vamos a hacer que sea completamente reflectante. Esto ya lo hemos hecho en muchísimas ocasiones para mezclar dos materiales, uno reflectante y uno base. Como este es reflectante y vamos a usar una máscara de índice de refracción, lo que vamos a hacer es que vamos a desactivar Fresnel. Voy a usar GGX y vamos a ponerle... Con este glossiness lo que vamos a controlar es el aspecto del barniz. Habréis visto que dependiendo del grosor y del tipo de barniz que apliquemos, el aspecto puede ser más brillante, más especular o menos. Bueno, entonces vamos a poner bastante brillante, 0,85 por ejemplo. Y ahora vamos a crear un V-Ray Blend Material, esto también lo hemos hecho ya un montón de veces. La base va a ser nuestra madera natural oscurecida y el coat va a ser nuestro barniz. Pero ahora tenemos que mezclarlos utilizando algún tipo de máscara, porque si no vamos a tener un material demasiado reflectante. Y para crear nuestra máscara vamos a utilizar un Falloff con un índice de refracción. En este caso activamos Fresnel y aquí podemos poner el índice de refracción. Dependiendo del tipo de barniz tendremos un índice de refracción u otro. Si no sabéis cuál es el índice de refracción, os recomiendo como punto de partida 1,5 o 1,52 y luego ya a ojo decidir si queréis más o menos brillante vuestro barniz. Porque es muy difícil encontrar una tabla con los índices de refracción de los barnices, etc. Esto hay que hacerlo generalmente a ojo. Lo conectamos en el blend y ahora ya tenemos una máscara que va a mezclar nuestros dos materiales. Vamos a conectarlo en nuestros materiales y vamos a repetir el render para ver qué hemos conseguido con este simple cambio. Fijaros que lo que hemos hecho aquí es reproducir lo que hemos estudiado de forma teórica. Hemos oscurecido el difuso para simular la reflexión interna total, hemos añadido una capa de barniz y la hemos mezclado con el índice de refracción que debería de tener esa capa de barniz. Fijaros que esto no hay que pensar en nada si simplemente nos guiamos por lo que hemos analizado hace un momento. Si no, quizá tendríamos que hacer múltiples pruebas y ir probando hasta que diéramos con este mismo resultado. Vamos a renderizarlo. Este sería el resultado. Como veis, hemos oscurecido la textura para simular la reflectividad interna que se está produciendo al haber barnizado la madera y por lo tanto es más oscuro. Y además hemos simulado la reflexión especular que tendría lugar en la superficie del barniz. En este caso hemos añadido un V-Ray Blend y hemos creado un material nuevo para el barniz y lo hemos mezclado con un índice de refracción y veis que obtenemos un resultado que es parecido a lo que sería una madera barnizada. Como siempre os digo, es importante que tengáis referencias, porque el glossiness, por ejemplo, de este barniz podrá variar mucho dependiendo del tipo de barniz o dependiendo del tipo de madera, etc. Entonces siempre es muy importante que tengáis una referencia a mano. Lo que yo pretendo siempre con estos tutoriales es que entendáis los conceptos fundamentales. Luego ya cada material será ligeramente diferente, tendrá texturas diferentes, tendrá un poco más de reflectividad, un poco menos, pero en esencia van a ser todos muy parecidos. Si entendéis bien estos conceptos fundamentales, podréis recrear luego cualquier tipo de madera. Lo que vamos a ver ahora es si podemos simplificar un poco esta estructura de este material y qué ventajas y qué inconvenientes tiene eso. Pensad que ahora mismo el problema de tener dos materiales independientes para simular un material hace que esto pueda tardar un poquito más en los tiempos de render. Tiene ventajas y es que, por ejemplo, yo ahora puedo crear un relieve independiente para el barniz. Puedo simular que el barniz tiene cierta rugosidad, como suele ocurrir de hecho en la vida real, y conservar el relieve que ya tiene mi textura original, mi material original. Además, esto me va a permitir tener un especular un poco más complejo, porque estoy simulando la luz en la superficie del barniz y luego la luz en la superficie de la madera. Lo estoy haciendo por separado. Vamos a intentar simplificarlo para que podáis ver a qué me refiero exactamente. En lugar de utilizar este material complejo, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un solo material. Y ahora, para simular este tipo de reflexión especular, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, vamos a prescindir de este glossiness. Esto ya nos quita cierta complejidad en el especular, como vais a ver ahora, porque solo vamos a tener un tipo de especular.
Vamos a quitar este glossiness y ahora tenemos que cambiar el glossiness de nuestra madera por el glossiness del barniz. En este caso sería de 0,85, lo vamos a poner aquí, 0,85. Y ahora tenemos que poner también un índice de refracción que sea igual al que hemos utilizado en nuestra máscara. Yo en este caso estaba utilizando 1,52. No digo que tenga que ser obligatoriamente 1,52, ¿de acuerdo? Yo estoy poniendo 1,52 para que podamos compararlo con el resultado que teníamos anteriormente. Este valor de aquí tendréis que decidirlo en función del material que queráis crear. Vamos a hacer el render y vamos a ver cuál es la diferencia de haber introducido todos los datos en un solo material. Como podéis ver, el resultado es muy parecido. Si lo comparamos con el anterior, hay unas diferencias muy sutiles. Esto significa que en la mayoría de las ocasiones seguramente vamos a poder utilizar esta metodología, un material más sencillo. Pero hay algunas diferencias que es importante comprender para decidir cuándo nos interesan y cuándo no son necesarias. Si os fijáis bien, lo que hemos hecho, vamos a analizar por ejemplo el especular, lo que hemos hecho es que hemos quitado la interacción de la luz con la madera directamente. Y ese especular que habíamos creado originalmente lo hemos perdido. Ya no tenemos ese especular, tenemos otro completamente diferente. Si nos fijamos en el canal de reflejos, también veremos que tenemos ciertas diferencias. Este material solamente tiene la reflexión producida en la superficie del barniz. Estamos imitando eso. Sin embargo, anteriormente teníamos una mezcla de lo que ocurría en la superficie del barniz y lo que ocurría en la superficie de la madera. Para poder decidir cuál es más realista, tendréis que fijaros nuevamente en referencias, porque incluso aunque a veces podamos recrear más fielmente lo que ocurre en la realidad, eso no necesariamente se traduce siempre en mayor realismo. Yo todo lo que os explico siempre depende de una buena observación de los materiales en la vida real. Sin eso, todo lo demás da igual. Es importante comprender la teoría, es importante saber recrearlo en nuestro software, pero también es muy importante estar acostumbrados a observar los pequeños detalles en los materiales en la vida real. Una de las características que a mí me parece más importante es que si utilizamos una metodología donde separamos las dos partes, tenemos control individual sobre lo que ocurre en la superficie del barniz y lo que ocurre en la superficie de la madera. Yo puedo, por ejemplo, vamos a volver a este material a su estado original, por así decirlo, vamos a volver a ponerle el glossiness que tenía antes, y la madera la habíamos configurado con un índice de refracción de 0,47 y vamos a volver a conectarlo de esta manera. Yo ahora, por ejemplo, puedo añadir, vamos a usar un Bear con Noise, por ejemplo, y lo vamos a conectar en el relieve de nuestro barniz. Vamos a ponerle muy poca cantidad porque si no va a ser un exagerado demasiado, o sea, va a ser un efecto muy bestia, y aquí seguramente vamos a tener que usar valores muy pequeñitos. Para saber qué valor tenéis que usar, acordaros, tenéis la posibilidad de utilizar aquel truco que ya vimos en una ocasión de aplicárselo a un material V-Ray Light, por ejemplo, o algo similar. Vamos a repetir un render de este material para que veáis cuál es la diferencia. Estos detalles no sé si se verán bien en el vídeo, porque en el vídeo anterior que hice, algunas de las diferencias que yo os estaba comentando, debido a la compresión de YouTube, no se veían muy bien. Tendréis que verlo en vuestra casa cuando hagáis el ejercicio. Vamos a acercarnos, por ejemplo, a un sitio para que lo podáis ver. Si os fijáis en la nueva versión, debido a ese relieve que hemos añadido en el barniz, tenemos unas reflexiones que están con ciertas ondulaciones. Mientras que antes teníamos unas reflexiones que eran diferentes, tenían el relieve de nuestra madera. Eso puede interesarnos que sea así, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay muchísimos materiales donde es preferible tener este comportamiento, carrocerías de vehículos, en por ejemplo muchos tipos de pisos encerados, etc. Es importante por eso que comprendamos cuál es la diferencia y que seamos capaces de analizar cuándo nos conviene y cuándo no nos conviene. Aquí también lo podéis ver, por ejemplo, en los especulares es donde más lo vais a notar. Si os fijáis bien, pues los especulares que hemos creado ahora no son tan perfectos, están un poco más rotos. Este tipo de detalles pueden hacer que ganemos bastante realismo en nuestras imágenes. Y otra cosa que podríamos hacer también es añadirle un glossiness variable. Ahora tenemos un glossiness uniforme, pero imaginaros que queremos simular que en la superficie ya por encima del barniz pues alguien ha puesto los dedos o se ha acumulado polvo, etc. Todo eso lo podemos simular en este material. Puedo crear, por ejemplo, vamos a crear con una textura. Por ejemplo, esta textura de suciedad la vamos a cargar y la vamos a conectar en el glossiness.
Y ahora para poder controlar el glossiness tenemos que hacer lo mismo que hemos visto siempre. Esto lo podríamos hacer en Photoshop, como hemos visto con la textura de madera, o lo podemos hacer aquí a ojo, ¿de acuerdo? Las dos maneras son válidas. Si lo hacéis en Photoshop tenéis la ventaja de que tenéis valores de referencia, y si lo hacéis a ojo tenéis la ventaja de que no tendréis que andar pues exportando la textura desde Photoshop, probando, etc. Vamos a hacerlo en este caso desde 3D Studio, porque esto es simplemente un ejemplo para que veáis a lo que me refiero. Y ahora tenemos un barniz que tiene un relieve independiente y además en la superficie del barniz estamos generando cambios en el especular. Lo voy a exagerar mucho para que se vea bien en este ejemplo, aunque normalmente no os recomiendo que lo exageréis tanto. Vamos a ponerle aquí 0,9 por ejemplo y vamos a repetir este render. Y aquí podéis ver, hay unas ligerísimas diferencias que pueden ir añadiendo cada vez más detalle a nuestro material. Como os digo, no sé si se verá bien en el vídeo, voy a mostraros por ejemplo el especular para que podáis ver la diferencia. Esto es lo que teníamos antes y esto es lo que tenemos ahora al haber introducido unas variaciones en el glossiness de nuestro barniz. Como veis son muy pequeños detalles que pueden parecer insignificantes, pero la suma de todos estos pequeños detalles es lo que hace que el material sea más realista. Si estuviéramos trabajando con un material mucho más oscuro, los efectos serían mucho más aparentes. En definitiva, lo importante es que sepáis cómo se hace los dos tipos de materiales, porque si sabéis hacer un material muy complejo, seguramente vais a saber simplificarlo a una versión más sencilla, y decidir cuándo os interesa que el material tarde un poquito más en renderizarse, pero sea más realista. Por ejemplo, no es lo mismo si tenéis que hacer un render para imprimirlo en una revista y va a tener una resolución impresionante, o si tenéis que hacer un render para verlo en una animación y va a durar una milésima de segundo en pantalla y va a tener desenfoque de movimiento, por ejemplo. Pues no tendría ningún sentido ponerle a eso este material. Sin embargo, en el render de producto que va a aparecer en una revista o que va a tener una resolución descomunal, seguramente estos pequeños detalles nos van a garantizar una mejor calidad. Siempre es importante que tengáis en cuenta las condiciones de vuestro proyecto. Si no recuerdo mal, este es el 8º tutorial que vemos en el canal sobre materiales, y con la información que hemos visto hasta ahora ya deberíais de ser capaces de crear prácticamente cualquier superficie en 3D Studio y V-Ray. Seguiremos viendo algunos tutoriales de materiales, pero seguramente van a ser materiales muy extraños, muy específicos, como puede ser por ejemplo la carrocería de vehículos o algunas cosas similares. Habéis visto que durante estos 8 tutoriales lo que hemos visto de materiales se repite una y otra vez. Los conceptos básicos se van repitiendo constantemente. Por eso hago tanto hincapié en que estudiemos esos conceptos básicos, porque así vamos a poder recrear cualquier material. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais a este canal y que le recomendéis esta información a otras personas si pensáis que les puede resultar interesante. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.